¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio nuevo de su canal Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos algunas reseñas y nos atrevemos a hacer análisis de esos libros que nos han gustado y que con gusto queremos compartir con todos ustedes. Muchas gracias por ver el video, por la paciencia que tú me obsequias, por estos a veces extensos análisis o intentar profundizar en esas obras literarias que nos parecen de forma muy personal y particular, fascinantes, fundamentales y que obviamente la intención de este canal es que más lectores accedan o tengan la intención, la curiosidad de también leerlos y por qué no disfrutarlos. Pero bueno, como lo ven en el título del video del día de hoy, bueno, se trata un intento de repensar, de analizar esa cuestión fundamental de si es necesario leer a los clásicos de la literatura. ¿Es estrictamente necesario? Esa es la premisa inicial de este video. Obviamente hablo como lector, con las lecturas que me ha dado los años, nuestro propio criterio, obviamente sin ningún criterio absoluto, simplemente emitir algunas opiniones respecto a esta cuestión. Y bueno, la primera cuestión sería, ¿qué convierte a un libro en un clásico? Se ha dicho que por la trascendencia que ha tenido y sigue teniendo a lo largo de la historia de la literatura, en otros autores y en los lectores. Es decir, el impacto que tiene en quienes se han acercado a esas obras, pues tampoco debemos olvidar que estos clásicos, estos llamados, que están dentro del llamado canon, de alguna manera han trascendido el tiempo y hoy se han categorizado de esa manera, ¿no? Como que están dentro de una repisa de libros indispensables o fundamentales que todo lector debe acercarse. Y bueno, sin embargo, hay una cuestión muy importante y que tiene que ver con el gusto y la disposición de los lectores. Es decir, que hay libros clásicos o que están dentro del canon de la literatura que a muchos posibles lectores, me incluyo porque ha pasado, les puede aburrir o incluso aturdir. Bueno, digamos que en ese sentido, la lectura de un clásico creo que implica cierta disposición para adentrarse a ese libro. Eh, en ese sentido también creo que un libro clásico, es decir, es un libro permanente que sin importar el tiempo que transcurra, su lectura sigue generando adeptos, es decir, es un libro atemporal. Eh, pero también los libros clásicos, están rodeados de cierto prejuicio. ¿A qué me refiero? Que el lector muchas veces supone, como que en una cuestión interior, supone que tiene que gustarle, ¿no? Cuando creo que no es así. Me puse a investigar un poco antes de escribir esta especie de guión, ¿no? Porque yo escribo mis reseñas o los comentarios que voy haciendo para no perderme. Me puse a investigar qué hay respecto a esta cuestión, y luego de pensar o repensar en esta cuestión y en qué creo respecto al tema, digamos que a un libro clásico el público y la crítica lo determinan. Pero ¿quién tiene mayor peso, la crítica o el lector? Eh, Muchos podrían decir, bueno, los críticos porque son lectores profesionales, especializados en el tema, y bueno, su razón tiene, ¿no? Pero también los lectores que muchas veces son más o somos más emocionales, en el sentido de que no todos los lectores nos ponemos a analizar un libro a profundidad, simplemente lo agarramos, lo leemos, nos gustó y ahí quedó. No necesariamente todos los lectores profundizan o intentan descifrar códigos o intentan desentrañar las intenciones del autor, ¿no? Porque incluso García Márquez, leí por ahí en un video que los críticos pues tienden a ver cosas que el mismo autor no quiso decir, y están haciendo como una especies de suposiciones de la obra en cuestión. Y bueno, también la cuestión aquí que los críticos, bueno, tienen una especie de, ¿cómo le podemos decir? Reglas establecidas para determinar si una obra es clásica o entra dentro, valga la expresión, entra, perdón, en el canon literario.
Y bueno, esa es una cuestión de los críticos, ¿no? Pero también no olvidemos que tiene que ver y que tiene que tener ese libro, pues obviamente calidad literaria, tiene que trascender, tiene que de alguna manera impactar su tema, cómo está escrito, cómo se va desarrollando, la época en que está escrita, si de alguna manera, pues, ¿cómo se podría decir? Analiza la condición humana y traslada esa realidad a las páginas de un libro. Y aparte, y en otro sentido, pues está la, la opinión del propio lector. De hecho, George Orwell defiende mucho esa postura de que la crítica más honesta es la del lector. Hay un texto muy breve que se llama En defensa de la novela de George Orwell, que justamente habla de eso, de que el crítico ideal es el lector mismo. Y bueno, y también de alguna manera creo que también estos libros rebasan, como decía, rebasan al autor, lo trascienden o incluso lo nulifican, porque a veces el libro, ¿no? Se nombra, pero se desconoce el nombre del autor, ¿no? Y podríamos solo decir, por ejemplo, como cultura general, si uno dice o menciona el Don Quijote de la Mancha, muchas personas pueden suponer o decir, ah, sí, he escuchado a Don Quijote de la Mancha, pero si le preguntas el nombre del autor, quizás ahí ya es como que, ah, pues no, no lo sé o lo desconoce. Bueno, en ese sentido podría ser, por decir un ejemplo así muy, muy burdo. Y bueno, y muchas veces también el propio lector cuando se enfrenta a un libro clásico, pues tiende muchas veces a sentirse pues intimidado, ¿no? Y se hace ciertos cuestionamientos previos como ¿es tan bueno como dicen? Y si no me gusta y más bien lo sufro, lo padezco. Por ejemplo, como decía, no a todos les gusta Don Quijote de la Mancha, ¿no? O no todos logran entender el trasfondo del retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, ¿no? Y así los ejemplos podrían seguir, ¿no? Y esa cuestión, les decía, del prejuicio al enfrentarse a un libro de los llamados clásicos de la literatura. Y bueno, y siguiendo con este punto, creo que tampoco debe ser pues una obligación leer a los clásicos, aunque sí lo recomiendo, obviamente, que es muy distinto. Y también me surgió otra pregunta dentro de ir repensando este tema y mientras iba escribiendo. La pregunta es, si no lees a los clásicos, ¿no eres tan buen lector? Las opiniones desde luego varían y tal vez difieren unas de otras, pero creo que sinceramente vale, digamos, el riesgo de enfrentarse a esos libros llamados clásicos, que en ocasiones pues son libros a veces muy extensos, por mencionar algunos, el Ulises de James Joyce, Guerra y Paz de Tolstoy, alguno de Charles Dickens, etcétera, de los que ya conocemos como los canónicos. Pues bueno, ese mismo prejuicio o temor de enfrentarse a una obra a veces voluminosa, ¿no? Puede generar que en el lector cierto alejamiento y mejor no leer esos y comenzar por otros libros. Lo cual para mí, de forma muy personal lo digo, obviamente es bastante, bastante válido. Porque al final de cuentas, como decía Borges, y siempre Borges, Borges decía, y esa es una frase que ya se hizo casi un cliché, de que si un libro no te gusta, así sea un libro clásico de un gran autor, si no te atrapa desde las primeras páginas o simplemente lo estás padeciendo, pues simplemente déjalo. Quizás no era el momento o no era tu libro, ¿no? Así lo dice Borges, parafraseando, porque hay libros que eso pasa, ¿no? Yo podría poner algunos casos por ejemplo, me sucedió mucho con el libro Cristóbal Nonato de Carlos Fuentes, que se me hizo muy complejo entenderlo, entonces mejor lo dejé ahí a un lado y todavía sigue en lista de espera. Y bueno, en esta cuestión entonces, ¿quién sería un buen lector de los clásicos? ¿No? O si no eres, o no eres buen lector si no lees a los clásicos, bueno, cada quien tendrá su postura, yo estoy a favor de que uno arriesgue, ¿no? O se arriesgue a leer esos libros y si de plano pues no te gusta, pues tampoco pasa nada, ¿no? Esa es creo que hasta una obviedad, no pasa nada si un libro clásico pues no te gusta, y a veces los docentes, como en mi caso, hemos cometido el error
de a un niño de 12, 13 años no le vas a recomendar el Quijote de la Mancha, ¿no? O porque, bueno, su lenguaje es muy cargado, muy literario. Entonces creo que cada lector tiene que comenzar, lo que yo he creído, lo que yo creo más bien, es que cada lector tiene que empezar a leer lo que le gusta, ¿no? ¿Qué temas me gustan? ¿Qué temas me gustan, me atraen? Y a partir de ahí comenzar el hábito lector. Y luego a partir de ahí posiblemente, no es una regla escrita, posiblemente eso le impulse a querer conocer más textos literarios, ampliar sus lecturas, su abanico de posibilidades, porque no olvidemos que en literatura el abanico es inmenso, poesía, ensayo, novela, el tema que nosotros se nos ocurra, creo que está escrito. Y creo que los clásicos que se pueden disfrutar mucho, uno puede aprender y puede entender también cuando uno los lee a conciencia. ¿Por qué? Porque se les llama clásicos. Obviamente tampoco debe ser un ejercicio obligatorio. Y bueno, en la premisa inicial de si es necesario leer los clásicos, creo que necesario es una palabra muy, muy polémica, pero creo que sí más bien vale el riesgo, si así lo quieres ver, o atreverse a leer esos libros de los que todo mundo habla, y ahorita por ejemplo que se puso de moda otra vez, 100 años de soledad por la serie que está en Netflix. Bueno, leerlo es un gran libro, es un clásico de la literatura y obviamente no vamos a hablar de que la serie no se parece al libro, que le falta, pues, obviamente es una adaptación y no se puede trasladar la carga literaria, narrativa, la genialidad que creó García Márquez pues a la pantalla. Es imposible. Creo que hasta técnicamente imposible. Sin embargo, vale el intento de leer una obra increíble, maravillosa, como es Cien años de soledad. Pues yo la recomiendo, la he leído hasta ahorita 2 veces y me ha encantado. Hay gente que no le va a gustar, está en su derecho, pero bueno, creo que vale arriesgarse para leer a los clásicos de la literatura y si no te gustan, bueno, no lo leas. Y otra cosa también muy importante de los clásicos es que provocan obviamente que más lectores se acerquen a esos libros y también los clásicos generan que se estudien mucho, ¿no? Que los libros clásicos tienen algo, códigos que los críticos o los propios lectores o los propios escritores traten de desentrañar para intentar dilucidar qué quiso decirnos el autor, ¿no? Porque una cosa es lo que quiso decir el autor o lo que dijo el autor y otra muy distinta es lo que nosotros creemos o percibimos a través de esa lectura. Y en ese sentido van dos breves recomendaciones, que es Curso sobre el Quijote de Vladimir Nabokov o Nabokov, que ustedes quieran, que lo hizo una universidad norteamericana, si no me equivoco, si lo ven por ahí. Imagínense cuántas páginas, vean, son casi 400 páginas de Nabokov o Nabokov hablando del Quijote de la Mancha, para que vean qué tantas cosas se pueden extraer de un libro canónico como Don Quijote de la Mancha. Cuando tú lo comienzas a leer y te das la oportunidad de disfrutarlo, es una gran lectura. De verdad, hay cosas que te hacen pensar y disfrutas y entiendes y a veces quisiera ser como Don Quijote de la Mancha, ¿no? Un ser delirante, pero en el buen sentido, y te ayuda a ver la vida de forma muy distinta. Entonces, si lo ven por ahí, publicado por Maxi, de Vladimir Nabokov, del 2016, si lo ven por ahí, muy interesante. Y otro clásico, que este libro sí lo recomiendo ampliamente, creo que muchísimos lo han leído, una versión viejita que tengo aquí, del Llano en Llamas de Juan Rulfo, y recomiendo mucho leer los clásicos, por ejemplo empezar con los que son cuentos, ¿no? Porque los cuentos clásicos creo que son una buena puerta de entrada, ¿no? Hacia esos libros clásicos y qué mejor que empezar con un libro como este de el maestro Juan Rulfo, El Llano en Llamas, el conjunto de cuentos que ha marcado a varias generaciones de escritores, de lectores, de crítica, etcétera. Si lo ven por ahí, ya no tengo que hablar más de este libro, sería hasta redundante creo yo, pero es un gran libro. Eso lo he leído creo como 3 veces y me encanta. Los cuentos, cómo los dice, cómo son muy plásticos, ¿no? Más bien la palabra sería
tiene mucha plasticidad, ¿no? Porque te lo vas imaginando, lo vas sintiendo, lo que van padeciendo los personajes, vas sintiendo el ambiente y eso me parece una cualidad muy importante de este clásico de la literatura. Y aquí Vladimir Nabokov o Nabokov en su curso sobre el Quijote de la Mancha, si lo ven por ahí, dos libros clásicos que recomiendo ampliamente, un libro clásico y un estudio sobre un libro clásico, o más bien unas lecciones que escribió, o más bien dictó, el escritor ruso norteamericano, que también escribió otro clásico, que es Lolita, que creo que aquí, si no me equivoco, sí, ya hice el video sobre Lolita de Vladimir Nabokov o Nabokov. Y bueno, arriesgate a leer los clásicos, creo que no pierdes nada, y uno puede disfrutar bastante si se atreve a leer los llamados, perdón, clásicos de la literatura. Y bueno, esto fue el video de hoy, muchas gracias por vernos, por la paciencia mostrada como siempre, estamos muy contentos porque estamos cerrando el año ya con 600, poquito más de 600 suscriptores. Parece poco, pero significa mucho, lo cual agradezco a cada uno de ustedes, a los que están suscritos, por apoyar a este canal. Y poco a poco vamos creciendo, como últimamente he dicho, quizás cuando tenga yo 50 años ya tenga unos 1000 suscriptores. Ojalá que sí, pero bueno, aquí seguimos disfrutando hablar de libros. También te dejo las direcciones de nuestros dos blogs porque, bueno, ahí también escribimos. Y si eres de Chiapas, en el periódico Cuarto Poder, aquí va la publicidad, en el periódico Cuarto Poder, cada domingo escribimos una reseña de novela policíaca o una novela que tenga un crimen dentro de su historia. Bueno, este fue el video de hoy. Muchas gracias por vernos y nos vemos pronto en un nuevo episodio de este su honesto, confiable y a veces extenso Latidos de Simio. Adiós y felices lecturas. Nos vemos pronto en el top 10 del 2024 aquí en Latidos de Simio. Adiós.